Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de retroracing.es. Volvemos al Cañiz, sabemos que os gusta que sigamos visitando a nuestros amigos alcañizanos. Y bueno, hoy hacemos un vídeo también un poco diferente. Vamos a ver una de las mejores colecciones de Renault a nivel nacional, una marca que tiene, ¿verdad, José Luis?, muchísimo que explicar, muy relacionada con la competición y que seguro que nos da pie a descubrir un montón de cosas. Seguro que sí, porque Renault siempre ha sido una marca muy involucrada en la competición. Como su propietario nos comentaba antes, era la mejor manera, o es la mejor manera de demostrar que tienes un vehículo fiable y con unas prestaciones a la altura. Y pues vamos a ir viendo esta colección que engloba desde coches antiguos hasta coches ya más actuales, pero con prestaciones. Perfecto, pues bueno, os dejaremos con la colección, es la colección de la familia Martínez, de los pepineros, que ya conocisteis en el vídeo anterior. Si no lo visteis, por favor, y revisar esa explicación que nos hicieron de las carreras en el urbano, del Megane, del R8, que hoy también vamos a tenerlos por aquí. Y si te parece, José Luis, nos repartimos un poco la faena hoy. Veremos con Ángel, Miguel y yo, veremos quizá los coches un poco más modernos y luego os dejamos a ti con Ángel para ya ver los que tienen más historia y habláis de restauraciones y todo lo que vaya surgiendo. Sí, sí, va a ser un placer estar otra vez aquí y vamos a por ello. Vamos. Nos ponemos ya en marcha. Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantado. Bueno, Ángel ya le conoceréis si visteis el vídeo anterior que grabamos con ellos hace una temporada. Ángel, en el otro vídeo hablamos más contigo en esa faceta de piloto, ¿no? Más hablamos de pilotaje, del Megane, nos explicaste un poco las particularidades. Sí. Hoy hablaremos de vuestra faceta más de coleccionistas, ¿qué te parece? Y empezamos, diríamos que por el coche más moderno que tenéis, ¿no? Sí. Y no sé, si quieres ponnos un poco en situación de este coche y cuál es el punto, digamos, más moderno donde está la colección, y de ahí vamos a ir yendo hacia atrás. Sí, es el coche más moderno que tenemos, es un Megane RS, ¿vale? Tiene 275 caballos, es el coche más deportivo de Renault, ¿vale? El coche tiene montan unas pinzas de 4 pistones que hacen una carrocería con unos paragolpes y eso especiales, pero Renault conserva la carrocería del Megane, ¿vale? No hace un coche completamente nuevo, ¿vale? Y la verdad es que es el coche más actual que tenemos y yo qué sé. ¿Por qué? ¿Por qué optáis por adquirir este coche como parte de vuestra colección? Pues sabíamos que Renault era el último Megane que hacía 3 puertas, sabíamos que toda la producción siguiente iban a ser todos 5 puertas. A nosotros nos gustan los coches deportivos, como luego veremos, o son los coches más sí, prestacionales. Digamos, muy bien en prestaciones y en tema de competición que nos gusta a nosotros, pues es lo que más saca carreras cliente a la calle, ¿vale? Y el siguiente modelo lo hicieron 5 puertas y entonces lo encargamos, además lo encargamos, es el de los últimos porque lo encargamos muy al final, que es un fase 2, ¿vale? Y no nos esperamos porque el siguiente 5 puertas no nos gustaba y pedimos este 3 puertas. A día de hoy, esta concepción ya moderna del automóvil, con mucha electrónica, con prestaciones ya muy altas, ¿cómo es un Renault moderno a nivel de pilotaje? ¿Qué te transmite? La verdad es que con los coches contra más modernos son más seguros, los coches no se le aprecia la velocidad, puedes ir con él a 150 por hora y ves como cualquier otro coche que tenemos aquí a 60 por hora, ¿vale? Los frenos tienen una seguridad máxima, el coche tiene un agarre y un aplomo increíble, ¿vale? En el circuito hemos rodado alguna vez con él, muy poco porque yo lo empleo más para la calle, y ahí se ven todos los fallos del coche y todas las digamos, debilidades, y es increíble cómo va, el paso por curva que tienen y con un peso muy óptimo, ¿vale? Oye, y obviamente luego con tu padre, con Ángel, ya acabaremos de hablar de esos primeros coches de la colección donde nace, ¿no?, esta afición que tenéis vosotros a la marca, pero a ti, no sé, Renault, ¿qué te aporta a ti? ¿Por qué esa pasión? Bueno, yo desde pequeño ya nazco pues rodeado de coches, claro, ¿vale? Siempre pues me han ido gustando, le echaba a mi padre una mano desde los primeros que yo era muy pequeño, que tenemos, bueno, si alguna foto y alguna cosa que dices, pues le echaba una mano en lo que podía, claro, pero yo salía de la escuela y a ayudarle a mi padre a arreglar el coche o a lo que sea. No he sido nunca un gran estudiante porque me ha gustado todo esto y no he tenido más opción que seguir luego después, claro. Y continúa ya hasta el día de hoy y seguro que por mucho tiempo, ¿eh? Sí, bueno, esperemos que sí.
Oye, pues venga, seguimos y nos vamos una década atrás. Vale. Llegan palabras mayores ya, nos vamos a los años 2000 y vamos con una de las piezas que sin duda a nosotros más nos gusta de todos vuestros coches, porque también es la de nuestra generación y son lo que hemos visto. Ángel, hablemos un poco del Clio V6. Nos vamos a un coche completamente distinto a lo que hemos hablado antes, un coche que Renault hace una modificación sobre la carrocería de un Clio con un motor trasero, 3 litros, ¿vale? Con una caja de cambios 6 velocidades, una PK6. Y claro, cambia completamente el concepto porque que llevas todo el motor atrás, lleva mucha menos electrónica que el Megane que hemos probado, ¿vale? Adelante no llevamos nada de peso, es un coche complicado, a la hora de las frenadas, tiene su truco para poderlo llevar y poder sacar unos tiempos competitivos con él. Es curioso porque es un coche que lo vemos matriculado, pero que el concepto con el que Renault lo crea es al final hacerle un homenaje al R5 Turbo, ¿no? por su concepción, pero modernizado a los estándares de los 2000, y es un coche que sí o sí piensa en circuitos. Sí, es un coche que hace Renault una modificación pues, parecida a la del Renault 5 Turbo 2 que como nombras. Hacen un coche, es que claro, hacen un coche de carreras para ir por la calle, o sea, es un coche muy radical, muy raro de ver, porque hay muy pocas unidades aparte fabricadas, porque se fabricaron. Este es el 251, pero están todos numerados, Sí. no sé cuántos se fabricaron en total, pero hay fase 1 y fase 2, ¿vale? Hay 2 fases. Este es un fase 2, Sí. pues lo vemos por los faros delanteros, ¿no? Ya creo que tenía también a nivel mecánico, no sé si debió haber alguna evolución, quizá corrigiendo algún fallo de los primeros. Hacen una evolución muy importante, tiene más caballos, ¿vale? Es más largo entre ejes, es unos 4 o 5 centímetros más largo entre ejes, las ruedas delanteras están más hacia adelante y en parámetros de caídas lo intentan mejorar bastante y la verdad es que hay mucho cambio, del fase 1 al fase 2 hay mucho cambio. El Renault evoluciona todo lo que ven, fallos, claro. Tú no sé si llegaste a poder ver estos coches corriendo en directo en la época, al final el Clio V6 es parte de aquella Eurocup espectacular que vimos en muchos circuitos, ¿no? Que era una salvajada de coches. Este coche que estamos viendo realmente es un coche de calle, ¿vale? Nosotros le pusimos las barras y lo adaptamos al circuito. No llevamos la caja secuencial, que es el secreto del Clio Trophy, ¿vale? Yo no me acuerdo, era pequeño porque creo que la Copa se corría en el 2001 Sí, principios de los 2000. o Sí. principios de los 2000, yo era pequeño y no lo recuerdo. Aparte corrían el europeo, no corrían como en la Copa Megane, que corrían claro. en tres países distintos. Y vamos, los que te gustan los coches deportivos y tal, pues es un coche que sueñas con poder llevarlo y con poder dar una vuelta con él porque es una pasada. Espectacular. Entonces, en este caso, claro, el de carreras llevaba una secuencial, pero el de calle era manual, 6 velocidades. ¿Y qué tal gestionar esa potencia? Es lo más, cuando lo llevas en el circuito y tal, es lo que más en falta le echas, el cambio es lo más torpe de todo del coche, es muy complicado. Y luego pues están rondando los 250 caballos o 280 tenía el de la Copa y estos estaban los de calle en 250 caballos. Y claro, ya hay que tener cuidado, el de la Copa ya autoblocante, estos este modelo pues de calle no llevaban autoblocante ni llevaban nada. Y a nivel de calle, ¿es un coche que tú puedes sacar un día cualquiera, dar una vuelta? ¿Es hasta cierto punto, digamos, usable a nivel usuario de calle? Sí, a ver, yo la verdad es que lo uso muy poco realmente, porque lo uso muy poco y cuando hay algunas tandas y eso es cuando más lo uso, pero el coche lleva unas suspensiones, además eso son unas Tecnoshock, que son unas suspensiones que son una maravilla, y para ir por la calle y en el circuito es que va muy bien en las dos versiones, y das una vuelta con él como si fueras con un coche normal, pues con los buckets, con lo que tiene un coche, las barras, pero puede funcionar por la calle perfectamente con él, lo tenemos homologado y podemos dar una vuelta. Y cuando llega esa vez al año que os vais a Motorland a darle unas vueltas, ¿cómo se porta? Pues vamos siempre pues, cuando hacen alguna tandita y tal que nos gusta y bueno, pues es un poco para lo que lo tenemos básicamente, porque lo compramos ya para correr, porque empecé yo a correr cuando cumplí 16 años, entonces le quité el coche a mi padre y mi padre dice, hostia, ¿esto cómo lo hacemos? Y entonces nos enteramos de que lo vendían y tal, y lo compramos pues, para correr, y la verdad es que lo disfrutamos un montón,
porque sí que es verdad que es un coche que a nivel mecánicamente es muy fuerte. Lleva unos frenos muy gordos, lleva un motor gordo sin turbo, sin nada, atmosférico. Entonces es un motor que es un coche que es un tanque, o sea, no tocamos nada. Vamos, damos unas vueltas, no tocamos ni un tornillo ni medio con él. ¿Podríais llegar a hacerle vosotros arreglos mecánicos, revisiones y así, o es un coche que requiere realmente enviarlo a talleres ya especializados, o incluso no sé si a Renault Sport a día de hoy? No, la verdad es que lleva una mecánica sencilla dentro de lo que hay hoy en día. Es una mecánica que ya, claro, son del año 2001 o 2002 y es una cosa que te la puedes hacer tú tranquilamente, nos lo revisamos todos nosotros y nos lo arreglamos todo nosotros. Y relacionado con el Megane, obviamente tiene más potencia. ¿Tú crees que es más rápido o por lo menos tú te sientes mejor? Claro, el Megane es una secuencial, este es una manual. Es una pregunta es una pregunta complicada porque la gente lo ve y yo siempre digo que es más espectacular que efectivo, ¿vale? Vamos con los dos y más o menos vamos con los dos igual, no hay grandes diferencias. A lo mejor si lo cojo yo voy un poquito delante de mi padre y si lo coge él depende un poco el día, pero vamos siempre juntos, claro. O sea, no hay grandes diferencias. Anda un poco más, pero al final el cambio y todo, el Megane es un coche de la Copa y lleva muchas modificaciones. ¿Nos quedamos con que para ti es una de las joyas de los que tenéis o qué? Sí, quizá es uno de los que más cariño se le tiene, porque claro, ya lo he arreglado yo ya, porque los otros pues ya me los he encontrado, le he ayudado a mi padre pero era más pequeño, y este pues sí que le he ayudado con mi padre, con mis hermanos a arreglarlo, a ponerlo a punto. Hemos modificado muchas cosas, probando de aquí, probando de allá, hasta que hemos hecho un coche que nos gusta cómo va, y la verdad es que ahora va muy bien, muy bien. De la primera carrera que corrimos ahora es un cambio radical. Pepineros, Alcañiz, si algo dicen esas dos palabras es Megane Copa, el coche yo creo que sin duda más icónico de vuestra colección. Sí, vamos, sobre todo porque mi padre pues corrió un montón de años con él, un coche que compramos nuevo de trinca a estrenar, era complicado conseguir un coche de estos, una joya, vamos. No vamos a explicar mucho más de este coche porque en el vídeo anterior ya hablamos con vosotros, nos explicasteis la historia, nos explicasteis a nivel mecánico todo lo que se podía ver, te vimos a ti explicándolo, pilotándolo, creo que está todo dicho. Sí que nos gustaría preguntarte, a ti y a tus hermanos, ¿cómo vivís aquellos años en los que vuestro padre ponía todo su empeño, todas sus ganas en correr cada año, en ser rápido, en intentar ganar las carreras de Alcañiz con este coche? Y bueno, no sé, que lo tengáis aún a día de hoy y que seguro que no penséis en venderlo nunca. ¿Cómo es el verlo por aquí cada día y qué recuerdos os trae? Pues la verdad es que cuando lo compró tan apenas tenemos recuerdo porque éramos pequeños, yo casi no me acuerdo, pues tenemos fotos y ves las fotos y dices pues no me acuerdo, pero luego los últimos años del circuito sí que es verdad que te acuerdas, le ayudaba a mi padre un poco en lo que podía a prepararlo, pero ya estabas metido en el ambiente, en la zona. Y recuerdo pues el último año sobre todo, que es el que más recuerdo tengo de verlo pasar y vamos, es un recuerdo que lo tienes para toda la vida. Conservamos el coche, no llevo ninguna idea de venderlo ni nada de eso y vamos, lo tenemos en unas condiciones además muy buenas porque a nosotros nos gusta tener los coches cuidados y la prueba de ello. Y que el día que haga falta sea arrancarlo, salir, ¿no? y enseñarlo, seguirlo disfrutando, como el día en que pudimos verlo con vosotros y verlo rodar otra vez. Pero nos han dicho que vosotros, sobre todo tú, con el Megane siempre has tenido un poco ese apego también sentimental, tanto como para querer hacer un poco una réplica de calle de todo lo que aportaba el Megane de la Copa. Sí, en lo que se puede, porque cambian muchísimas cosas, como ya se comentó, cambian un montón de cosas de uno a otro, pero bueno, la versión de calle pues era la versión en el año 95 que salió y era pues el coche más deportivo que tenía Renault, pues es como si te compraras el Megane más gordo que hay hoy, pues en la época, ¿vale? Adquirimos uno que además, por suerte, nos lo regalaron, no sabíamos ni que venir a buscarlo y cuando llegamos allí pues vimos que era el 2000, ¿vale? El F7R y a raíz de ahí que si lo arreglamos, que si no, al principio tampoco estaba muy claro, pero al final dijimos, oye, vamos a arreglárnoslo y tendremos los dos, la versión de la Copa y la versión de calle. Y ahora, pues si queréis, lo vemos. Vamos allá, venga. Además, una versión un poco picante, ¿no? ¿Le has intentado buscar tú esa parte más de carreras? Sí, pues teniendo la referencia del coche de carreras, tenemos todos los PRs, todos los libros. Yo en todo lo posible pues me he acercado a lo que era el coche de carreras, que nunca es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, pues el tema del cambio y tal, llevamos el cambio original del coche, ¿vale? Que en
En el modelo 2000 simplemente ponían una quinta un poco más corta, lleva muchas cosas especiales ya de origen. Deportivas, ¿vale? ¿no? Deportivas ya, llevan una quinta corta porque al ponerle llanta 16 llevan una rueda muy grande y ponen una quinta corta en una caja que ya es JC5, que todos los Megane llevan la caja antigua, y en estos ya ponían la caja moderna de origen, de origen. La verdad es que es espectacular, lo tienes en un estado impecable. Yo además le veo aquí unas llantas que son un poco parecidas a aquellas, yo seguro que tienes algo que ver en estos retoques. Sí, lleva las llantas del Megane de la Copa, son las mismas llantas. De hecho, los frenos delanteros son los originales del Megane de la Copa, ¿vale? Que para el Megane estaban un poco ya fastidiados los discos, pero aquí para ir por la calle tienes unos frenos increíbles, y la verdad es que frena que no se puede tocar el pie. Hombre, porque claro, lleva los frenos de correr, así, tal cual. Y tú, a nivel dinámico, ¿te vienen reminiscencias del coche de carreras con sus obvias diferencias, pero sientes que es un Megane? Tiene mucha similitud, pues al final el motor es el mismo. Yo le puse una línea de escape que la encontré de casualidad en internet, que es una línea de escape débil original como la que llevamos en el otro, ¿vale? Y los colectores sí que no hubo manera de encontrarlos, y le compré unos colectores, que es la mayor modificación que lleva el motor original, y le puse los árboles de levar de la Copa, ¿vale? Le puse los dos árboles de levar del Megane de la Copa, que cambian un poco, pues, el diagrama de distribución. Y la verdad es que, pues, con mi padre siempre lo hablamos, que probamos uno en el circuito, luego coges el de calle, y la verdad es que hay bastante similitud, ¿Sí? sin quitar el cambio, ¿eh? El cambio del Claro, de correr que es otra historia. claro. Pero el tirar del motor y todo, al fin y al cabo, es un tirar muy parecido, es el mismo motor, y te recuerda cuando coges uno al otro y al revés, claro. Y podríamos encontrarle también alguna similitud con el Megane RS que hemos visto 15, 18 años después, ¿no? Pero eran un tope de gama, el uno y el otro. ¿Se puede sentir un poco de ADN Renault en ambos coches? Yo creo que hay mucha diferencia de uno a otro, no tiene nada que ver. El otro lleva un motor 2 litros turbo, Claro. ¿vale? Un motor soplado, es que ya de primeras no tiene absolutamente nada que ver en el tirar. Para ir por la carretera es mucho más eficaz un motor turbo, porque no necesitas revoluciones, tienes un par Claro. increíble, unas bajas vueltas. Esto, si quieres que ande el coche y quieres darle un poco de pasártelo bien por la carretera, un poco, que hoy en día no se puede correr ni se puede hacer nada, pero tienes que olvidarte, Bajar la marcha bajar y marcha, pie a tabla y esperar a cambiar. Si no, Vieja escuela. está claro, no tiene nada que ver de un modelo a otro. Pues Ángel, yo creo que ahora ya nos toca dejar hablar a los mayores, a que nos sigan explicando todas las unidades que tenéis por aquí. Pero bueno, no sé, sí que me gustaría que me hagas un resumen, porque sabemos que tú eres parte muy activa de que esta colección esté en el estado en que tenéis todos estos coches centenarios, incluso y más allá. No sé, ¿cómo es que tú, obviamente os viene de familia, pero realmente tú has mantenido ese interés no por los coches solo noventeros para atrás, sino también con todas estas piezas de museo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te gusta de estos coches con 40, 50, 60 años? A ver, nosotros al final trabajamos en esto, trabajas de mecánico, y tu hobby cuando acabas de trabajar sigue siendo lo mismo. Entonces, hay gente que te dice, estás un poco mal de la cabeza, pero que es es que verdad, un poco. un poco sí, pero bueno, un poco razón tiene. Pero es un hobby que, claro, cuando estás trabajando y luego el hobby es el mismo, pues te gusta, estás en una cosa que te gusta. Entonces yo estoy esperando a acabar de trabajar para liarme a hacer esto, a hacer lo otro, y al final, de los primeros que arreglamos a los últimos, tú solo vas mejorando, o sea, cada vez lo quieres hacer mejor. Ya llega un momento que buscas ya una perfección máxima, que a veces es hasta dices, no hace falta tanto, pero lo hacemos así. No os podéis resistir y os gusta tenerlo todo así, y la verdad que es increíble. ¿Alguno en especial que desde aquí nos puedas decir que le tengas especial aprecio o te guste por algún motivo? A todos les tienes un cariño especial. Yo creo que si te dijeran de elegir uno no sabrías cuál elegir, no lo sé. Buenos días, amigos. Aquí nos encontramos una vez más con nuestro amigo Ángel. Ahora nos toca a los que somos un poco más veteranos en esto de la mecánica y por la edad también, empezar con la otra parte de la colección de la familia Martínez. Estoy delante de un coche muy especial para Ángel, para mí en mi caso, porque fue el primer coche que Ángel me restauró todavía en su casa, o sea, que me enseñó la restauración, hace muchos años de ello. Me quedé sorprendido, no, impresionado de la calidad de la restauración, que esto no fue, para mí no es una restauración sino una refabricación, pero bueno, que nos empiece a contar él
el por qué tiene este Alpine y que nos cuente cuál es su historia. Ángel, dinos. Pues muy bien, José Luis, muy especial es, y sí lo es muy especial para mí, porque siempre fue el primero, y el primero pues siempre le guardas un cariño especial, ¿vale? Ya lo sé que te lo recuerdo. Este coche lo tenía en casa de mi madre, en la antigua casa de mi madre, bajaste una vez y te lo enseñé orgullosamente, exactamente igual que cuando yo voy a tu casa, tú me enseñas lo tuyo y tal. Y bueno, yo tengo un Alpine porque al final aquí en Alcañiz había un Alpine, era vecino mío el que lo tenía, y vamos, yo iba al colegio y me quedaba siempre mirando en la acera ese Alpine y siempre pensé de pequeño, yo tengo que tener un Alpine. Más pronto, más tarde, sobre los 21 años me establecí por mi cuenta. Y en cuanto yo fui mecánico y pude trabajar por mi cuenta, me puse las pilas, que entonces no había internet, no había de nada, era un coche escaso, y vamos, tuve la suerte de encontrarme con esta piececita, que el pobre estaba muy destrozado, porque lo estaba, y emprendí una restauración con mucho cariño, con muchas ganas, que entonces yo estaba solo, no tenía mis hijos ni tenía nada de nada, lo hice con 21 años, y bueno, pues empecé a recuperarlo, le tuve que, de 2 hice uno, estropeé una 108 que esta mañana se lo contaba a José Luis para restaurar este, y le tuve que seccionar el morro porque la parte del morro tuvo un golpe serio, y bueno, lo cogí con muchas ganas y con mucho cariño porque tenía muchas ganas de tener un Alpine hasta que lo restauré. Aprendí muchas cosas con este coche, me di cuenta que coger un coche destruido llevaba mucho trabajo recuperarlo, y a partir de ahí, teniendo las manos, todos los coches que he tenido después los he encontrado y los he buscado en perfectas condiciones, porque me he dado cuenta que un coche que está en buen estado, cuando tú lo restauras, la terminación y el acabado siempre es mucho mejor que un coche que ha llevado mala vida. Bueno, tengo mi opinión aparte, porque tal cual está este coche terminado, decir que este coche está peor que uno que está bien cuidado, ya. Yo disiento bastante porque repito, Ángel no reconstruye coches, los refabrica. Entonces, encontrar, yo que soy del mundo del motor y mecánico desde siempre y de familia de lo mismo, el encontrar un defecto a este coche, yo no se lo he encontrado. Entonces, en eso voy a disentir de que sea esto. Sí. Que sea más fácil restaurarlo, por supuesto que un coche que ha estado bien cuidado es más fácil, pero eso de que se queda peor, eso no es así. Ya, bueno, la verdad es que yo he viajado con él y es un coche que me ha dado muchas satisfacciones, me lo he pasado en grande con él, he conocido a muchas personas relevantes. Curiosamente, hace poco hubo una concentración nacional de alpines en Molina de Aragón y fui con él. No me dieron el premio al más antiguo porque vino uno que tenía 4 meses más antiguo que él, pero sí que causó sensación lo bien conservado que está. Me lo pintó un primo hermano mío, yo no sé si tendría pues alrededor de 18 o 19 años cuando me lo pintó. Es muy difícil pintar, y José Luis lo sabe, un coche de fibra de vidrio, porque llevaban grietas, en fin, estaba el coche, no lo habían tenido muy buenas manos, por cierto. Estos coches al final, los primeros propietarios sí los cuidaron, los segundos y los terceros llegaron, que los abandonaron a su suerte, y yo me lo encontré pues seriamente difícil, ya un coche que estaba a punto de ser donante en vez de restaurarlo y tal. Sí me dejé mucho empeño que él, tengo que decir que tuve muchas dificultades, porque en la época ya escaseaban los recambios. Hoy en día en Francia se han recuperado coches de estos y curiosamente hay más recambios ahora para recuperarlos que entonces. Luego yo haciendo un montón de gestiones, casi lo cuento como anécdota, aquí estaba Navarro en Alcañiz como jefe de recambista del servicio Renault, el hombre me buscó piezas perdidas por toda España, encontró el volante en Soria, la piña en Barcelona, un metraquilato en no sé dónde, y ahí lo pude ir reconstruyendo. Y luego tantas piezas pedimos de aquí del servicio de Alcañiz que nos llegó una cartita del encargado que estaba en Valladolid de los recambios, que Renault desestimaba todos los recambios que tenía y los ponía a la venta en un lote y los compré. Y cosas que me habían dado un montón de guerra, como la cremallera de dirección y tal, luego me encontré que tenía 4 iguales en mi casa, un trapecio de un lado nuevo sí, del otro no, y vuelta que desmonté un montón de cosas que había restaurado para volvérselas a poner nuevas. Pero vamos, le tengo un cariño especial y siempre fue el primero. Aprendí muchas cosas a restaurar con este coche que luego las apliqué a todos los demás. Cuéntanos, Ángel, exactamente qué Alpine es, porque sí. Claro, Alpine es uno de los coches
más bonitos que hay, por lo menos para mi gusto y para el gusto de la mayor parte de los aficionados. Es un coche precioso, pero no todos los Alpine o Alpine A110 como es este son iguales. Cuéntanos exactamente qué Alpine es y dónde están las diferencias más visibles a la hora de identificar un coche de estos en la carretera. Muy bien. A ver, si no los conoces, pues claro, te tienen detallitos. El Alpine fue evolucionando. El Alpine empieza a fabricarse en Valladolid allá por el año, si no me equivoco, 65, 66, y se empieza con el A108, que verás. Yo hoy no lo haría, por supuesto, pero entonces pues, no teníamos los conocimientos ni nada de nada. A mí me regaló Antonio, llamado Fiti, su apodo porque no sé su apellido, un A108, que en estos coches al final han hecho un censo, te lo he contado esta mañana, una 108 matrícula Madrid que perteneció al famoso jugador de fútbol Carlos Lapetra, ¿vale? Se han hecho un archivo de cuántos han sido supervivientes y tal, y ese Alpine lo buscaban por tierra, mar y aire, y es el que estaba mejor que este, y lo rompí para restaurar este. Lo seccioné por el morro, le cambié el morro, y todo lo que estaba recuperable de aquel, de dos, hice todo lo mejor para este. El A108 parte con la mecánica todo que es del Dauphin y del 4x4. El A110, que esta es la primera versión del A110, el A108 y el A108 partía de la mecánica del Dauphin. El A110 ya lleva la mecánica del R8, o sea, los primeros eran 1100 de cilindrada y el A108, perdón, es 900 o 903 de cilindrada. Que es el famoso motor Ventux. El famoso motor Ventux. Se diferencian, porque tal como fue evolucionando el Alpine y fue ganando prestaciones y tal, se diferencian porque es dos faros. El morro nace originalmente con dos faros. Llega la segunda versión del Alpine y se llama Alpine 1300 primera serie. Entonces se le acoplan 4 faritos, lleva un faro aquí. Estos coches están hechos artesanales y al final aprendes muchas cosas. Los faros que lleva adicional que se le acoplaron en el Alpine pertenecen al Tiburón primera serie, que llevan 4 faros. Las bisagritas del capo delantero son las de Londini y Gordini traseras. Las bisagras del capo traseras son las del 4x4. Los faros y los cerquillos pertenecen al 4x4. Las cerraduras de puerta, porque Alpine al fabricar un coche muy escaso de producción y tal, miraban estocajes antiguos y algo que le viniese bien y no rompiese el esquema y tal. Todo lo que son manecillas de puertas y cerraduras de las puertas vienen de Alfa Romeo. Tú ves un Alfa Romeo Giulietta y lleva esas manecillas y llevar cerraduras, ¿vale? Y están hechos un poco de un pupurrí de un montón de piezas. La parte mecánica viene toda derivada en el A108 del Dauphin, en el A110 del R8. Luego viene el 1300 segunda serie. Sigue siendo 4 faros, pero el coche cada vez es más rápido y tal, y las reformas son, el faro es más grande, se le coloca un faro más grande, un faro que pasa muy cerquita de aquí de la línea del capó, ¿vale? Habría que tenerlos juntos para diferenciarlos. Los 1100 primera serie llevan discos de freno delanteros, tambores traseros. El 1300 ya acopla discos de freno delanteros y discos de freno traseros, ¿vale? Y luego llega la versión 1300, que es el más difundido de todos y es el más completito de todos, que ya lleva 4 faros, faro grande, freno mano debajo, ya cambia el tablero, pasan los relojes a ser de otro color y ya tiene 1300 centímetros cúbicos. Y luego viene la última serie, que se llamó 1400, ¿vale? Esos apenas hay 80-85 unidades. Faro grande, el pase de aletas se ensancha, las aletas traseras son más grandes, pasa a tener media pulgada más de anchura de ruedas y pasa a tener el motor ya famoso del Copa, de culata con cámara hemisférica, con flujo transversal, y estos, ahora es ridículo decir que tal, el Alpine se vale de su poco peso que tiene, pero la última versión y la más potente española, que se llama el 1400, como os digo, pues tiene 87 caballos. Bueno, pues ahora ya conocemos un poco lo que es un Alpine, la manera de diferenciarlos, el Alpine tan especial, y nos vamos a seguir con el resto de la colección. Segundo coche de la colección, bueno, no es que sea el segundo coche de la colección, pero es por el siguiente que nos vamos a decantar. Otro coche que, como la mayoría de los coleccionistas o aficionados y tal, no están porque sí en el garaje de casa. Y este además
por casualidad o como lo quieras llamar, tiene muchas historias que contar. Cuéntanos, Ángel, ¿qué es la particularidad más grande que tiene este coche para estar en esta casa? Pues muy bien, ahora mismo te lo voy a explicar y es además una curiosidad que es difícil de conseguir. Este no es el segundo coche que restauro. El segundo coche que restauro después del Alpine es un Renault 4 caballos que está en la nave del taller. Este es el tercer coche que restauro. Y resulta que yo en mi trabajo siempre voy a Zaragoza, a un señor que soldaba carcasas de fundición y tal, con una carcasa de un tractor que había que soldar. Llego y está cerrado. Este hombre tenía el taller de soldadura por donde estaba el de Fierro y el barrio Oliver y tal, y como estaba cerrado, pues yo me dedico a comer ahí en un barecito y mientras tanto me doy una vuelta. Y en una de las casitas que están hacia las afueras, detrás de la casa, allí con dos pequeños uralitas y tal, me di cuenta que había allí un Dauphin y bueno, estaba abierto aquello, me pongo a mirarlo y de golpe y porrazo me amanece una señora mayor creyendo que yo estaba husmeando algo por allí y me dice, oiga, ¿qué está haciendo usted por aquí y tal? Le digo, a ver, no se preocupe, digo, mire, que he visto el coche, me gustan los coches y tal, que para arriba y para abajo, y sé que es un Dauphin y lo estaba mirando y tal. Empiezo la conversación con ella y tal, y ella me dice, pues mira, nosotros hemos sido siempre panaderos, y era de mi marido falleció y yo lo guardé aquí y tal, y no sé qué hacer con él, y sí que decidiría venderlo. Bueno, pues entablo yo conversación con ella, que jamás pensaba yo de comprarle el coche, y al final me acepta ella de ponerlo en marcha y me dice, y lo tengo documentado y tal. Se va la mujer dentro de la casa, saca la documentación y me quedo mirando la documentación, y yo nací el 14 del 11 del 61 y este coche está matriculado el 14 del 11 del 61. Mira que es difícil. Es difícil. He tenido la colección completa, Dauphin, Ondini, Gordini, que ahora explicaré un poquito rápidamente sus diferencias y tal. Y al ver, digo, pero vaya casualidad, ¿qué tal? Entonces entablo conversación con ella, le digo que estoy interesado del coche y que yo se lo compraría. Me da un precio razonable, yo no llevaba el dinero para comprárselo, pero digo, señora, yo he venido aquí a hacer un trabajo, ¿vale? Quedamos otro fin de semana, usted me deja preparadito los papeles, y así fue. Llegué el fin de semana, me marché con mi coche y mi remolque y se lo compré. Y cogí, lo inicié, lo restauré, que estaba bastante completito. El Dauphin, de los tres modelos Dauphin, Ondini y Gordini, este es el segundo coche que fabrica Renault en España. Primero fue el 4 caballos y luego el famoso Dauphin. Fue un cambio de salto de gigante de carrocería, porque vemos el Dauphin y es un coche bonito, redondo, que tal, que nada tiene que ver con el 4x4, que el 4 caballos aún guarda la similitud de un coche de pasarelas, que aún marca los guardabarritos y tal. Existieron tres modelos, cada uno un poquito más potente, por supuesto. El Dauphin es el modelo básico, el primer modelito de todos. Se diferencian es que aún es de 6 voltios, solamente tiene 3 velocidades. El Ondine ya era de 4 velocidades y 12 voltios. El Ondine tiene ya diferencias, que tiene molduritas, tiene los faros más grandes, tiene el embellecedor como el Alpine en la gomita del cristal, ¿vale? El tablero venía más modernito, con un cuentakilómetros marcando hasta 130, 140 por hora. A este coche adquirió el apellido del coche de las viudas. Yo creo y diré sinceramente que el coche está libre de culpa, porque mantiene un bastidor muy parecido al del R8, por no decir igual. Es más delgadito, de suspensiones, de trapecios, lleva frenos de tambor. ¿Qué les ocurría a estos coches? Que tenía un motor muy vivo y muy ligerito, y este coche en la época mantiene que puede, este coche aquí donde lo veis, con 747 centímetros cúbicos, es capaz de ponerse a 120 o 130 por hora real. Claro, ni las carreteras, ni los repartos del coche de peso, ni los frenos, ni nada, estaban casi a la altura de lo que corría el coche. Los conductores. Muy bien. Porque las prestaciones de los coches, sí, un salto que hoy se ven ridículas. Es decir, no, sí, es que este coche hacía 120 por hora, y digo, no, sí, mi coche lo hace en tercera. Sí,
pero estamos hablando de los años 50-60, Sí. donde las prestaciones, claro, y coches que, pues claro, ¿por qué eran ligeros? Porque la chapa era muy delgada, porque Muy había bien, los muy bien. marcos de los parabrisas, entonces claro, Muy la bien. gente los bofetones, pues me imagino que Claro. se los daría aparentes a lo que eso. Claro. Tiene el motor detrás. Hoy en día hemos visto, los dos trabajamos en los coches modernos, como un coche se han estudiado cómo está, no tiene el motor delantero, delante tiene el maletero, no tiene nada, es chapa. En aquel entonces no miraban nada en la seguridad del conductor. Lleva una barra del volante iguales de 22 milímetros de gruesa, maciza, que viene hasta la cremallera de la dirección. Pues tienes un golpe delante, sale como una lanza ese volante hacia arriba. Las carreteras eran tortuosas, muchas veces los neumáticos de mala calidad, gravillas, a todo eso le añades que el coche era ligerito y corría, y la gente, la experiencia que tenía, pues era la que era, pues se pegaban, vamos a hablarlo claro, unas hostias descomunales. Pero tú coges el coche hoy en día con buenas manos y lo llevas por una carreterita virada, y si eres un conductor como Dios manda, te digo que haces unos promedios y el coche está libre de culpa para mí. La culpa era por otras cositas que se le llegó a llamar el coche Las Viudas. Llegó, que sí que lo quiero nombrar, la última versión de él, que se le llamó el Gordini, que ese era el modelo más deportivo y más rápido de todos. El Gordini ya llevaba una relación de compresión más alta, un árbol de levas distinto, un colector, un carburador más gordo, y apenas estamos hablando pues que tenía 43 o 44 caballos el Gordini. Se le llamó Gordini porque el ingeniero de competición que hizo todos los coches digamos deportivos de Renault se llamaba Amadeo Gordini, que era el ingeniero de Renault, y Renault le brindó, gracias a su trabajo excelente que hubo, y todos motores suyos están firmados como Gordini, le brindó su apellido al nombre de un coche, por eso se llamó el Renault Gordini. Sí, luego iremos ya más adelante en la entrevista, iremos con otra joya que tenemos aquí, con el RC Gordini, y para los más aficionados al motorsport, recordarán que incluso en la Fórmula 1, los primeros Fórmula 1 llevaron a llevar el apellido Gordini encima de las tapas de válvulas. Sí, señor, así es. Además se diferencian porque tú cuando ves un motor Gordini rápidamente... A ver, hoy en día yo creo que se copian todos los fabricantes, ¿vale? Los fabricantes nos damos cuenta que los coches son muy parecidos, que la relación cilindrada-potencia que tienen también se parecen, pero en la época no, cada fabricante tenía sus secretillos y esos secretos estaban pero bien guardados. Bien guardados, correcto, ¿vale? Todos los motores Gordini nos damos cuenta que son motores de cámara hemisférica, de flujo transversal, admisionan por un lado, el escape está justo al otro lado y siempre vienen marcados con una culata y algo que se ve muy especial. Lo lleva el R12 Gordini, lo lleva el R5 Copa, que son motores derivados. Este hombre cogía las mecánicas de Renault, la culata es una pieza fundamental en un coche y diseñaba una culata a su gusto y son los motores que están firmados con sus siglas, claro. Ángel, vamos a por el tercer coche de la colección, no es que sea el tercer coche de la colección, pero vamos un poquitín por edades y tal. Renault Caravelle, descapotable, un coche muy bonito. Cuéntanos un poquitín este coche, las características que tiene de motor, para los que no están muy puestos en el tema de Renault, cuéntanos un poquitín la mecánica y cuéntanos un poquitín lo que es el coche. Muy bien. Siempre me gusta un poquito contar la historia, porque todos los coches pues tienen su historia y por qué han llegado hasta casa y tal. A ver, yo he sido siempre muy amigo de Ángel Ruiz, gran coleccionista, yo creo que es uno de los mejores coleccionistas de Alpine de España, logró tener una coleccioncita de uno de cada modelo de los que se fabricó, siempre he tenido buena relación y le he hecho trabajos. Y muchas veces, muchos de los coches que hay en esta casa están aquí a cuenta de trabajos que le he hecho. Pues le restauré un Alpine de los que tiene y a la hora de pasarnos cuentas y tal, lo tenía repetido este coche y me lo ofreció quedármelo a cuenta de tal, total que, pues bueno, nos arreglamos entre los dos y se lo compré. Era un coche que estaba sin restaurar, estuvo pintado 3 veces, se lo compro de blanco, al final he hecho a desnudarlo, me doy cuenta que había estado de blanco, de rojo, y este fue el color original del coche y lo volvemos a dejar en el color original. El Caravelle hubo 2 versiones también, está el Florida y el Caravelle, difíciles de distinguir porque son pequeños detalles los que los distinguen. El Florida es el más antiguo, ya estamos lo mismo, lleva la mecánica que deriva del Dauphin y el Caravelle deriva toda la mecánica del R8 y el R8 TS. Este era el descapotable
de la época, un coche difícil de ver porque es un coche pues de capricho totalmente, ¿vale? Pero muy bonito, porque, Sí. porque ojo con las y unas líneas que tiran hacia lo americano, Sí, porque esas muy colas bien. así, esas colas así Correcto. tiran hacia una versión, o sea, hacia un coche americano, Sí, vamos. vas en el buen camino. Mucha de la producción de Renault de este coche se marchó a Estados Unidos, de ahí que se llama el uno Florida, el otro Caravelle, porque ahí viene un poco en parte tal. Es un coche muy bonito de llevar. Mantiene un chasis parecido al del R8, la mecánica al del R8, el Florida se diferencian, lleva frenos de tambor, mecánica Dauphin, el Caravelle ya lleva frenos de disco a las 4 ruedas, inusual en la época, ya lleva un motorcito muy alegre y es un coche pues una maravilla. Yo lo saco muchas veces, he hecho varias boditas de clientes y amigos y conocidos con él y quedan unas fotos estupendas y tal. Y bueno, es un coche emblemático en la colección que tengo, lo restauramos por completo en tal, lo echamos abajo, lo hicimos desde nuevo, un coche difícil de encontrar las piezas porque hubo pocas unidades y hay cositas que son muy escasas de encontrar y tal. Y un coche que puedes viajar con él, te puedes marchar a cualquier sitio y es un coche, cuando lo llevas a una playita o no sé qué, pues un coche que lo luces todo lo que quieres con él. Bueno, pues ya hemos visto lo que es este Renault, vamos a por el siguiente. Renault 8TS. Esto, a los que ya no somos tan mayores, no nos diferenciamos mucho, pero no estamos tan mayores, es una joya. Y una joya en todos los aspectos porque esto marcó el motorsport en España, lo marcó de una manera espectacular. ¿Quién nos recuerda, que los que somos un poco más de mayores, los empujones en el embudo de aquí del circuito Guadalope con estos coches? Fue el primer coche en España que se usó, que tuvo una copa de promoción. Lo que digo, esto es historia viva del motorsport. Esta es una unidad de calle perfecta, nueva, que nos explique Ángel, porque esto es una joya. Bueno, muchas gracias José Luis, jolín, pones el listón muy alto. A ver, te he contado un poco la historia de todos los coches y este también la tiene. Venga, empezaremos por su historia. Yo he tenido varios R8s en casa. Curiosamente tengo clientes que estrenaron uno y te contaré también más cosas. Y este coche, la historia que tiene es la siguiente. Yo he sido siempre amigo de Enrique Cortés y Enrique se dedicaba a llevar una ITV móvil por todo Aragón. Lo veo muy de vez en cuando y salgo, de las pocas veces que salgo yo a tomar una cerveza al Camel, y me comenta: Ángel, le he pasado una ITV a un señor mayor en Muel a un R8 TS impecable, poco más me dijo. Llega el fin de semana, sentí curiosidad con eso y me cogí unos dineros en el bolsillo y yo me marcho a Muel, que no había estado nunca en Muel, y pregunto en el bar: ¿quién tiene en este pueblo un R8 TS azul? Los datos que me dio mi amigo Enrique Cortés. Y el dueño del bar me dice: está jugando a la baraja al guiñote ahí con sus amigos. Esperé que terminara el hombre la partidita y me pongo a hablar con él. Oiga, mire, tengo un amigo que le pasó a usted tal, ¿no lo querrá vender? No, yo este coche tal. Y el hombre me cuenta toda la historia. En estos coches era difícil adjudicarte un coche y él llegó a Garaje Costa de Zaragoza, que era el servicio oficial, y se encargó un R8 normal y corriente, ¿vale? Y en vez de venir un R8 normal y corriente, que él lo quería blanco, pues llegó al concesionario este coche y este coche es el que le adjudicaron. Cuando llega a él, no le gustó el color, no le gustó, era más caro, tal, se pelea con el del concesionario y no se lo compra. Y él me contó que de allí se fue a mirarse un Simca 1000. También tardaban en entregárselo y tampoco era el color. Y es su mujer la que le dice: vamos al otro coche y nos quedamos el R8, que era el coche que queríamos. Vuelven al concesionario y hacen trato con el R8. Yo cuando lo compro tiene 40 o 41.000 kilómetros reales. Ya tuve otros R8s, pero este estaba impecable. Cuando llego allí a este pueblecito, este hombre se llamaba Antonio Malo Argüís, aún no conozco su nombre, y estaba encargado de la fábrica de Muel de cementos. Y él me dice: yo voy todo el año con una mobilete que tengo, porque tengo la fábrica a 200 metros de mi casa, a trabajar. Y el coche lo empleo pues para ir de compras a Zaragoza y tal, y dos cositas. No tenía hijos el hombre. Y el hombre todo menos venderlo. Y gracias a Dios la mujer fue la que me ayudó a comprárselo. Y al final fue el trato: oiga, yo no necesito el coche para nada, le voy a dejar una paga y señal, y usted cuando se termine que ya quiera cambiarse el coche, o se lo cambie, que ya es un coche viejo y tal, yo vendré, se lo termino de pagar y tal. Y así lo convencí, y el hombre me lo vendió. Una vez yo lo tuve porque alguna cosita de alguna raya y tal, yo solo lo pinté por fuera
porque soy muy, francamente raro, y de 2 rayitas que lleva y tal, lo restauré. Y una vez lo tuve pintadito y tal, se lo volví a enseñar otra vez, que el hombre se llevó una alegría impresionante. Y además, Motor Clásico me hizo una entrevista de este coche y yo le llevé una revista y se la dejé como recuerdo y tal. Y luego vamos a hablar del R8 TS. Pues muy bien, a mí, José Luis, sabes que siempre está un poquito ligado con Renault y me ha gustado Renault. Nunca he sido ni concesionario ni nada de nada, ni Renault me ha regalado nunca nada, ni tampoco lo necesito que me lo regale, pero siempre me ha fascinado la historia de Renault y ha sido un fabricante, ya hablaremos luego de un coche antiguo, que tú un poquito lo has detallado antes, que siempre estuvo ligado a la competición. ¿Y por qué estuvo ligado a la competición? Lo que sabemos que es un circuito, pues vemos que un coche de calle funciona de maravilla por la calle y ni nosotros mismos sabemos distinguir si va bien, si no va bien, qué defectos o qué virtudes tiene. Pero si nos llevamos un coche a un circuito, rápidamente le sacaremos los defectos. Qué relación peso-potencia tiene, dónde lleva el reparto de peso, si gira bien para adentro, si lleva buenos frenos, que infinidad de detalles que en un circuito, si se le exige, todo ha habido y por haber y tal. Pues bueno, el R8 TS, en cuestión este modelo, fue la primer copa de promoción, yo creo que un invento buenísimo para el que quería correr en un circuito, no se necesitaba ni grandes presupuestos ni nada, y Renault tuvo una aceptación muy grande con la copa R8 TS y yo creo que casi los mejores pilotos que hubo en España se iniciaron con la Copa R8 TS. Luego llegaron más copas y más copas de promoción a nuestros días, pero este es el coche que disfrutó de la primer copa de promoción. Yo los he visto correr en Alcañiz y la Copa R8 TS, las 2 copas que había, la de iniciación que se hacía con el R8 normal y la Copa R8 TS, pues fue un espectáculo en Alcañiz porque todo coches iguales, que no cogían grandes velocidades, ¿qué tal? Yo tengo clientes que cuando me preguntan, ¿el R8 TS volaba? Vamos a ver, volaba hasta cierto punto. Si nos preguntan de caballos y prestaciones y tal, ¿qué es lo que ocurre? Los coches que había de competencia eran coches muy pesados, aunque llevaran más motor que él, pues no tenían las prestaciones. El R8 TS tiene 58 caballos, pero pesa muy poquito, estamos hablando de unos 700 kilos. Entonces es un coche que es capaz de ponerse a 140, 150 de velocidad real, ¿vale? Tiene un motor muy brioso y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Las prestaciones, los frenos, lo no sé qué, no se puede comparar hoy en día. Hoy en día un coche corre, lleva frenos, lleva ruedas, lleva suspensiones, es lo que había, unas ruedecitas estrechas y tal. Mi hijo Ángel dice, hay que conducirlos con un cuidado. Pues bueno, hay que conducirlos con un cuidado, pero son coches súper divertidos y te transmiten unas sensaciones fuera de lugar. Y si los ponemos con los competidores que eran en la época, tienen razón los clientes que te dicen, volaba, porque la barrera de 100 o 120, pues era muy difícil de sobrepasarla. Sí. Bueno, pues ya hemos visto el R8 TS. Antes de cambiarnos de los todo atrás, quiero hacer una puntualización. Como yo he tenido la suerte de conducir estos coches, la gente más joven que vea el canal y que no haya llevado o no haya ido nunca en un Renault 8, en un Dauphine, en un Alpine y tal, tiene una particularidad que al llevar toda la mecánica de atrás son coches que en carretera van increíblemente finos, porque todo el sonido y todo el ruido se va para atrás y son coches muy agradables de conducir cuando ya llevas un TS o cuando llevas un TS que yo los disfruté sin carné, aunque está un poco feo decirlo, que era un zagal. Disculpa que te interrumpa, José Luis. El R8 TS tiene un sonido que has hablado, un sonido que enamora. Tiene un sonido característico con un motor finísimo y un sonido que lo llevas y te enamora solamente el sonido que tiene. Efectivamente, eso hoy día es difícil de conseguir, porque de hecho te da igual lo que haya, que pase por donde pase, no sabes, o sea, si no lo ves no sabes lo que es. En la época yo estaba en el taller de mi padre y podías estar en el fondo del taller y cuando pasaba un Renault 8 TS decías, está pasando por la carretera un Renault 8 TS, por ese sonido tan bonito que tenían, que transmitía, cosa que hoy día los coches de día pues no hacen. Bueno, pues vamos a por el siguiente. Seguimos en los 70 y seguimos con un Renault 12. Claro, un Renault 12 así a priori puede decir poco, porque la gente que es un poco más mayor lo recuerda de coche familiar, un coche que también marca una época porque fue de los primeros todo adelante, hemos estado enseñando los todo atrás, de R8s, de Alpines, etcétera, etcétera, y ya Renault empieza a fabricar los coches con motor delantero, coche familiar para las familias un poco ya de medias, de un buen coche,
que además se usó mucho tanto en Madrid como en Barcelona, se usaron como taxis, los transformaban a butano, que era lo que se llevaba en la época, con la botella de butano en el maletero. Pero este R12 es algo especial, porque claro, ves que tiene unas ruedas y tal, y dices, bueno, pues lo han tuneado, pero va a ser que no, porque esto es un Renault 12 Gordini. Ángel, cuéntanos qué es un R12 Gordini para todos los que no lo sepan. Pues sí, ya casi lo has descrito tú, pero bueno, yo te explico un poquito por encima. Es un coche muy extraño el R12 Gordini. Yo además no lo he llevado mucho, lo he llevado a pocos sitios y tal, y cuando lo sacas a algún sitio enseguida te dicen, mi padre tuvo uno igual que este. No, igual que este no se parece en nada. A ver, un R12 Gordini se diferencia mucho de un R12 y tú lo has descrito también. Además pasamos de una mecánica todo atrás, como fue el R8, el Caravelle, el 4.4, el Dauphine, Ondini, Gordini, y nace el R12, un coche que Renault evolucionó de cabo a rabo, ya no sirve ninguna pieza ni nada de nada, igual que todos estos comparten prácticamente el bastidor, la mecánica y tal, aquí partimos un coche desde cero. Y el R12 Gordini, vamos a hablar del R12 normal y corriente, el R12 fue un coche muy innovador en su época, ya lleva una suspensión MacPherson actual, como la de un coche moderno hoy en día, nada conocido. Le perjudica un poco el eje trasero, que el eje trasero sí que es un eje rígido. El eje delantero lleva una suspensión, pero muy avanzada en su época, es una suspensión MacPherson, el sistema como un coche moderno y tal. Es un coche muy fuerte de bastidor, de frenos, estaba construido con unos materiales muy buenos, tiene un tablero muy bonito, de muy buena calidad, y era un coche muy estable, ya nada que ver con lo de todo atrás, un coche ya parecido a los que tenemos hoy en día modernos. Eso te iba a decir, esto ya es un coche moderno, o sea, porque hasta ahora estamos hablando de derivaciones de la época y tal, pero este es un coche que hoy día, por tamaño, puertas, habitabilidad y tal, es un coche moderno. Muy bien, sí. A ver, si pasamos al tema de suspensiones, el tema de frenos, ya es un coche con discos de freno a las 4 ruedas, con ayuda de freno, ¿vale? Un coche con dirección de cremallera, un coche con un tacto de cambio muy bueno, ¿vale? Y un coche que los propietarios que lo tuvieron les hicieron todos los kilómetros que les dio la gana. Pero bueno, vamos a centrarnos en el R12 Gordini. Pues Renault llega, que es el coche innovador y el coche estrella que tiene, y lo tiene que homologar para correr el Campeonato del Mundo de Rallys, y nace el R12 Gordini, con una mecánica que nada tiene que ver con el R12 normal. El R12 de mayor cilindrada que hubo el normal fue 1300. Esto estamos hablando que lleva un motor 1600, un motor Gordini, con cámara hemisférica, con flujo transversal, ya con 4 carburadores, un coche con 5 velocidades, con un cambio muy bien relacionado, un cambio perfecto con sus relaciones y tal. Y es un coche que de origen tiene rondando los 130-140 caballos, un coche que ya hace 170-180 por hora con mucha facilidad, un coche que frena extraordinariamente bien, que tiene un chasis que tal, y lo que no es un coche muy bonito, y muy pocos conocidos conocen el R12 Gordini. El R12 Gordini no se comercializa en España, no se matricula ninguno en España, este coche no se comercializó, y es un coche muy escaso incluso en Francia. ¿Qué es lo que ocurrió con el R12 Gordini? Tiene el mismo motor que los Alpines 1600 y se usaron muchas veces, se les quitó los motores a los R12 Gordinis, los pocos que había, para ponerle los motores a los Alpines y hacer los 1600. Y han sobrevivido originales muy poquitos. También tiene su historia. Yo conozco a Patricio Echaui, un señor que restaura hispano-suizas. Bajo a ver la feria de Barcelona, me encuentro con él, me empieza a hablar y me dice, le he cambiado a un señor francés que tenía una colección de R12 Gordinis, tenía 3, y le he vendido un hispano-suiza y a cambio me he quedado un R12 Gordini. ¿Te interesaría? Pues yo en la coleccioncita de Renault que tengo lo veo que está original, y yo se lo compro, le he puesto los 4 adhesivos porque lo he sacado en las vueltas del circuito y tal, pero ni lo he pintado ni nada de nada. Y es un coche que no ha llevado nunca ningún golpe. Es el R12 antiguo, como veremos, el 2 faros, los faritos estrechos. ¿Y cuáles son sus diferencias?
Pues sus diferencias están en el motor, en su caja de cambios, tiene un tablero específico, unos asientos específicos, tiene el R12 siempre se repostaba por detrás, este se reposta por el lateral, debido a su motor que lleva un depósito de gasolina de 100 litros, y todo, porque yo tengo los libros del R12 que tiene que llevar, está todo completamente original y esperamos en un nuevo proyecto con mis hijos restaurarlo. Bueno, pues aquí tenemos otra joya que muy escasa en este país y vamos a por el siguiente. Otra joya que para mí, sin ser mío, tiene un valor especial porque es matrícula de Teruel. Ahora Ángel nos contará que es su segundo propietario también, un coche no restaurado, o sea, en su estado original, y que, como hablábamos antes también del R8, marcó una época en los circuitos, en los rallies, en los robos de bancos. Estos coches marcaron una época en todo por la rapidez y las prestaciones. Ángel, cuéntanos un poco la historia y cuéntanos un poco lo que es un R5 Copa. Muy bien. Pues bueno, José Luis, vamos a ver. Mira, son dos coches diferentes. Después de la Copa R8 TS, el coche que le sucedió en la Copa, el segundo coche de una Copa de promoción, fue el R5 Copa, ¿vale? Hay que diferenciarlo siempre, el R5 Copa y el R5 Copa Turbo. Esa es la segunda versión que hay mucha confusión con esto. Mucha confusión. Sí, esto es un R5 Copa de 1.397 centímetros cúbicos, también con la culata Gordini, con caja de 5 marchas, y fue el coche que, fíjate qué salto de gigante dio Renault. Ahí tenemos enfrente el R8, motor trasero, nada que ver. Esto pasó a ser un motor... lleva el motor delantero, pero es curioso, está girado al revés, o sea, el motor casi entra, luego si hacemos unas fotos os daré los detalles, el motor casi entra dentro del tablero por ponerle, digamos, que todo el peso casi centrado en el coche, y la cajita de cambios la lleva justito aquí en la punta del coche. Y a un coche con discos de freno delante, con ayuda de freno, con 5 velocidades, con un cambito tal, y es un coche que también te transmite unas sensaciones increíbles, es un cochecito que va francamente bien. También tiene su historia, como os he contado las de los anteriores. Este coche cae en Alcañiz, era un coche que necesitaba su cliente, está prácticamente 2 años en el concesionario que no se vende porque era un coche que valía dinero, no son fabricación española, son fabricación francesa. Y al final fue de un buen chapista. A mí el chapista que me ha trabajado en muchos de estos coches, de José Ruz, chapista desde crío de toda la vida, y nadie sabe los viajes que fui yo, José, véndeme el coche, cayeron en unas manos. Este hombre no tiene hijos, que si hubiese tenido hijos difícilmente lo tendríamos en la cochera, y un hombre que no ha sido nunca corredor ni ha sido nada de nada, un excelente chapista de los de antes de Martillo. Y bueno, hasta que llegó la fecha de que el coche ya tuvo su edad y él necesitó cambiar a un coche nuevo, y siempre tantas veces le repliqué que me lo vendiese, con que al final nos sentamos un buen día y se lo compré. Y presumo de tener un coche excelente porque está con su pintura original, con sus paragolpes original, y lo que sí que no tiene original son las llantas, que nosotros sabemos lo que nos gustan las llantitas en un coche, y encontré unas Gotti que son de la época de él y se las compré. Sus llantas originales las tengo y las guardo. Y vamos, muchas veces él viene por mi casa y me dice: ¿cómo me convenciste de que te vendiese el coche? Que aún me gustaría tenerlo a mí. Y le digo: aquí lo tienes, pues si alguna vez te quieres dar una vuelta, está a tu disposición y tal. Y también quiero contar una curiosidad. Yo conocí en persona a Francisco Conde, que fue el encargado de fabricar los Alpines en España, fue el ingeniero que él estuvo a cargo de la fabricación, y se le hizo un homenaje en Valladolid, y se hizo una concentración de Alpines en Valladolid. Y vinieron mi mujer y mis hijos, el Alpine es 2 plazas, no pude ir con el Alpine, y me cogí y aproveché de marcharme con el Copa. Quiero extenderme un poco. Yo se lo compré a este señor con 42.000 kilómetros originales, siempre en cochera y siempre tapadito. Y yo, si hace 20 o 25 años que se lo compré, no sé si le he hecho 1.200 o 1.300 kilómetros a este coche. O sea, tiene 1.300 o 1.400 kilómetros más de cuando yo se lo compré. Y viajé con él a Valladolid, a la concentración que hubo, y mi amiguete Ángel Ruiz, que antes lo he nombrado con los Alpines, me presentó a Francisco Conde y le dijo: mire mi amigo, qué R5
inusual en la época. Estos coches tenemos que pensar que los primeros propietarios les gustó correr y los segundos y terceros los emplearon para correr en montaña, están destrozaditos el 99% de ellos, ¿vale? Y le enseño mi R5 Copa originalito y me dice, a ver, los R5 Copa fue color único, se vendieron todos amarillos, con el capó negro satinado, que es negro satinado, luego los vemos mate porque del sol han perdido el color, pero fueron tal. Y le dije, oiga, yo este coche sé su propietario, sé que se vendió nuevo en Alcañiz a estrenar y siempre lo he conocido blanco. No, fue color único amarillo. Pues bueno, yo dejé de discutir con el hombre, un hombre muy puesto con una memoria excelente, ¿qué tal? Pero curiosamente, al cabo de 4 o 5 meses de haber estado yo en Valladolid, me pasa a mi mujer un buen día al teléfono y se presenta el hombre y dice, oiga, mire, me ha costado trabajo encontrar su teléfono y a través de Ángel Ruiz me he puesto en contacto con usted. Le pido una disculpa porque debo disculparme que yo le estuve discutiendo que eran amarillos, color único, y no. Las 20 últimas unidades, que es de los últimos que vinieron a España, son de color blanco, ¿vale? Y esta es una de las 20 unidades de color blanco. Y el hombre me dijo, mira en el archivo, y sí le pertenece el color blanco. Y es de color blanco, claro que sí. Pues aquí tenemos otra joya. Cuéntanos, porque esa parte no la sé, en España fueron Renault 5 Copa, pero en Francia sí. No se denominaban copas, eran Renault 5 Alpine. Y venían, y siempre viene con el anagrama Alpine. Sí, a ver, hay que conocer muy bien la historia de los coches. Claro, decimos, un Alpine lleva el motor de un R5 Copa. No, es al revés. Un Alpine se diseñó ese motor, que es más antiguo, y luego lo heredó el R5 Copa. Todo lo que se basaba un poquito, digamos, que aún hoy en día pasa, el coche deportivo de la época, este era el coche más deportivo que tenía Renault en la época y el coche más potente de toda la gama que tenía. Y está fabricado en Dieppe, ¿vale? Y tiene el anagrama Alpine. Para venir a España es curioso. Yo no sé por qué esto eran tratados, era un coche de importación y aquí ya vienen los tratados de un país a otro. En Francia tiene sus asientos muy parecidos a los del R12 Gordini, si te fijas, con sus reposacabecitas y tal, y las versiones que venían en España llevan los asientos de un Renault 5 GTL, ¿vale? Sin embargo, en Francia llevan el anagrama Alpine pintado en unas franjitas que lleva y este solo le queda del Alpine que en el volante, en el centrito del volante todavía conserva el anagrama de Alpine. Y cuando pedías una pieza de un coche de estos siempre venía con la bolsita no de Renault sino con el anagrama Alpine. Pero no deja de ser el mismo coche, pero que en los Pirineos se perdía el Alpine y nacía el Copa, pero el coche sigue siendo el mismo. Así es, sí, sí. Bueno amigos, vamos por el último empujón. Ahora vamos a hacer una especie de trío centenario. El coche que nos encuentra aquí al lado todavía no ha cumplido esos 100 años, pero ya está muy cerquita, ya está muy cerca de esto. Estos se me escapan a mí un poco porque obviamente yo solo tengo la mitad de años y no los he trabajado en el taller y tal, pero bueno, Ángel nos va a contar en primer lugar qué es este coche y cuáles son un poco sus particularidades. Pues muy bien, José Luis. A ver, en una coleccioncita de Renault, pues al final, tal como te vas haciendo veterano, tienes que tener un poquito de cada cosa. No están de moda estos coches. Siento decirte que a mis hijos que me ayudan, porque esto uno solo no lo haría, tampoco les gustan mucho, me vuelvo loco para que me ayuden un poco, pero yo sí los saboreo estos coches y, a ver, los chavales jóvenes de hoy en día que buscan un clásico y tal, pues esto pasa desapercibido y es por esto lo que no están de moda. Aquí tenemos un club en Alcañiz, nadie sale a un rally con un cochecito antiguo, pero yo sí los valoro y sí que los tengo en cuenta porque tenemos que pensar que tenemos estos otros coches gracias a que los pioneros fueron estos. Y te aseguro una cosa, trabajaron una generación de gentes que no tenían experiencia de hacer un coche, están hechos artesanales, están hechos con materiales nobles que han durado, este no los tiene los 100 años, pero los otros que vamos a entrevistar ahora sí los tienen, este es del año 28, ¿vale? Le quedan apenas 5 años para hacer los 100 años y te quedarías asombrado
de qué fiables son, de que los tenemos mucho tiempo parados cuando estos otros tenemos graves problemas de tenerlos parados. Tú sabes muy bien que se deterioran frenos, se deterioran bombas de agua, se deterioran... Aquí no hay bombas de agua, no hay bombas de freno, no hay correas, no hay nada de nada de nada. Es una mecánica súper sencilla, pura y dura y súper fiable. Y te diré que haría apuestas yo, cuando no se pueden hacer, que un coche de estos los hemos tenido parados del orden de 4 y 5 años y antes de que dé media vuelta el motor están en marcha. Llevan el depósito siempre en alto, se reposta por estos cuadraditos que ves aquí, es el sitio de repostarlo. Lo hacían al drede para que no necesiten ningún tipo de bomba ni nada para alimentar la gasolina, baja por su propio peso. No tienen bomba de agua, funcionan por termosifón, no tienen ninguna correa, no tienen ningún ventilador, no tienen de nada. Los frenos no son hidráulicos, son todos de varilla. Y bueno, no están de moda porque las generaciones que los saborean y qué tal, son coches que antes de salir tienen mantenimiento de un montón de puntos de engrase, qué tal, les tienes que dar su tiempo para viajar y bueno, pues ahora las nuevas generaciones no los valoran y tal, pero tienen su encanto y te aseguro que trabajaron en ellos unos profesionales como la copa un pino. ¿Qué modelo exactamente es este? Esto se llama un Monasix, existió en 4 cilindros y en 6, ¿vale? No es la joya de la corona de Renault, esto era un coche muy popular entonces, ¿vale? Lo tenían las clases medias y tiene un motorcito de 6 cilindros, pequeño, ¿vale?, que lo mueve bastante bien, un motor finísimo y que te permite hacer trayectos, pues su paso es 70-80 por hora y si le das su tiempo, pues te puedes ir donde quieras con él. No tienen mucha potencia, este coche pues tendrá apenas 35 o 40 caballos, pesan mucho, están rondando las 2 toneladas de peso porque están hechos con un chasis como un camión, un grupo como un camión, llantas, bastidor y todo, pesa mucho. Y no son coches ágiles ni que corren, pero que a su paso te puedes marchar donde quieras. Pues ahora vamos a ver el siguiente, que este ya tiene los años cumplidos y sí, bien cumplidos, sí, y con una calidad, sí, una calidad de restauración y de acabados que es impresionante. Cuéntanos exactamente qué es esto. Bueno, pues aquí llegamos a un KZ, ¿vale? Hubo 2 versiones de KZ. Esto es un coche muy popular de Renault. Esto sería lo que es hoy en día un Megane, que digamos es el coche más popular de Renault, ¿vale? Pues esto, sí que te tengo que decir que esto es un KZ torpedo, que quería decir que en la época era este modelo descapotable, era como el modelo un poquito del señorito deportivo. Y aunque nos parezca que no, ya miraban de tener un capó que entrase bien y ya sabían ellos que la aerodinámica en un coche contaba y de ahí que el parabrisitas ya está un poquito inclinado para atrás. Y incluso el techo tiene y el techo también y tal. Y es un coche muy bonito, ¿vale?, muy completo. Tengo que decir que también estaba muy original, no perdimos mucho tiempo en este coche. Es muy importante que conserven su arquillada, su volante, sus faros, sus relojitos, todas las cosas. Y este se ha cumplido los 100 años, es un coche de 1921 y vamos, es un cochecito muy chulo, muy emblemático y te aseguro que se lleva un montón de fotografías cuando quiera que lo saco y tal. Y lo empleamos pues muchas veces, como te he comentado antes, clientes que hacemos alguna bodita, alguna cosa y tal. Funciona por termosifón, todavía el Monasix ya sí que lleva Delco, este aún funciona por amagneto y bueno, pues ya lo ves. Y ahora nos vamos para el último, para la joya de la corona, sobre todo en lo que es antigüedad, que está en proceso todavía de restauración. Sí. Aquí se aprecia, si la cámara enfoca de cerca y de lleno, se ven unos detalles impresionantes de lo que no me he cansado de repetir a lo largo del día y de cuando hicimos en su momento la del Megane, de la Copa y del R8 Gordini. La calidad de restauración que para mí es más que refabricación. Cuéntanos un poco qué coche es y qué particularidades tiene. Pues muy bien, José Luis, pues mira, yo te contaré, este es un coche que me costó, es el coche que, lo primero, te diré, es para mí la joya de la corona de mi casa, es el coche más valioso de todos que tenemos, lo busqué durante años porque a mí me gustan los antiguos de Renault, se llama un coupé chauffeur, tiene la característica, el conductor y el acompañante van fuera, ¿vale?
y es muy difícil hacerse con un vehículo de estos que esté conservado original. Tenemos que pensar que hubo 2 guerras mundiales, los emplearon en las guerras, los destruyeron y las producciones que había eran irrisorias. Esto es un coche completamente artesanal, tenemos que pensar que no estaban electrificadas las fábricas cuando lo fabricaron. Este modelo en concreto es de 1911. Siempre pongo en énfasis una cosita y que nadie lo malinterprete, es el mismo modelo que sale en la película del Titanic, ¿vale? Cuando llega la protagonista al puerto, que sale del coche con una Pamela, es un Renault Coupe Chauffeur EF, el mismo modelo que este y tal. Y lo busqué por tierra, mar y aire. Al final yo he hecho muchos contactos en Francia, tengo muchos conocidos y bueno, viajé varias veces a Francia a encontrar uno, no estaban originales, no me gustaron y tal. Y es curioso cuando te has de tropezar con uno, pues en la vida también resulta tener suerte. Venía de Francia de ver uno, que fui con un buen amigo mío y cómpralo, y cómpralo, y cómpralo, y no lo compré porque estaba muy transformado y no estaba original, y volviendo, que paramos a cenar en Barcelona, de mirar uno en Francia, tengo un amiguete que yo corría la voz por muchos sitios, yo no soy muy enamorado de Internet, ni tengo mucho tiempo, y en Internet un señor de Alemania que este coche lo heredó, este coche tengo toda la documentación de este coche, se fabricó en Billancourt, en la antigua fábrica de Renault, que hoy en día es un museo, y se marchó a Nueva York, y fue coche limusina de un antiguo hotel de Nueva York, ¿vale? Y luego volvió para Alemania, que este señor que lo puso en venta, lo heredó. Y conocí a un señor excelente que él lo único que no quería es que este coche fuera a una familia y que no lo quería ver en subastas y en ventas y tal. Y este es el último proyecto que tenemos en marcha. Lo teníamos que tener ya terminado. Por el momento. Sí. Bueno, tenemos alguno más, pero este lo tenemos empezado y lo tenemos que terminar y tal. Pero aquí en estas nuevas instalaciones, pues llevamos casi para 3 años o 3 años y pico haciendo esta nueva nave y tuvimos que parar la restauración para hacer la nave. Ahora estamos en los últimos coletazos con la nave. En cuanto terminemos la nave, seguiremos con su restauración y tal. Es un coche muy, muy, muy bonito. Tenemos que decir que un coche es la evolución de un carruaje de caballos. Y aquí estamos viendo un auténtico carruaje de caballos que se quitaron los caballos y se le puso un motor. Es un 20 caballos, es un coche de la gama de Renault, digamos un coche de la gama alta. Y es un coche, yo lo he desmontado entero y te aseguro que este coche apenas ha hecho 25 o 30 mil kilómetros, no ha hecho nada más, estaba impecable. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchos coleccionistas que nos pondrían un 0 en la restauración porque no les gusta ver un coche original. Este coche estaba con la tapicería original y con la pintura original. Pero verás, ¿qué es lo que ocurría? Nos íbamos a dar una vuelta con el que estaba en marcha y es aluminio y madera. Ellos tenían problemas, aunque las pinturas que usaban eran de muy buena calidad, llega un momento que la pintura se desconcha de la carrocería. Íbamos a dar una vueltecita y nos encontrábamos desconchones de la carrocería, ¿qué tal? Es el mejor coche que tenemos y nosotros lo que sí que hemos sido es el coche que hemos sido fieles completamente a la restauración. Seguramente alguien nos criticaría, pero lo que no podemos ver nosotros es el mejor coche que tenemos, que si aquí un desconchón, que si aquí tal, que tal. Luego tienen humedades por muchos sitios y tal. Y es un coche que hemos copiado el color, hemos copiado por dónde iba el filete, hemos copiado un montón de cosas, hemos dejado muchas cosas originales como era. El volante no lo hemos tocado, ni lo hemos barnizado, ni nada, pero sí que lo hemos desmontado, hemos limpiado, lo que iba pulido, lo que iba níquel, hemos sido muy fieles a la restauración, el coche está completo, mantiene todos faros, sus radiadores y todo, y llegaremos a montarlo tal y como era. ¿Que alguien no lo comparte? Pues lo entendemos, pero nos gusta tener un coche lo más parecido a como se estrenó y ese es nuestro proyecto. Nos queda, pues en este coche llevábamos trabajando pues del orden de 3 o 4 años, toda la familia, mis hijos me ayudan y ahora esperamos terminar la nave y darle un empujoncito que lo tenemos todo, lo tenemos además bastante adelantado y ya terminarlo de montar. Tiene una carrocería que se llama, yo no sé si lo sé decir bien, y que alguien me disculpe si no lo digo bien, en francés, subirse, que algo así quiere decir como subirse fácil. Iniciamos con un chasis estrechito de adelante atrás, muy largo,
y nosotros lo hemos chorreado y hemos visto, está marcado con unos granetes y nos damos cuenta cómo le han cortado a base de cinceles y en fragua. Y está hecho todo de martillo, ¿vale? Entero y verdadero. El motor tiene que tener y el coche una altura porque tiene su cárter y tal. Aquí está un poquito calzado para que no se nos estropeen las ruedas, pero más o menos es la altura de serie. Y mira, fíjate en una cosita y en un detalle, cómo viene que cada vez por fortaleza, porque el chasis es muy largo, para que el acceso al coche sea muy suave y la altura no sea, porque estos coches lo tenía la realeza, está claro, cómo bajan la altura del chasis, siempre hablando con madera ceñidita completamente al chasis, y vuelta a subir otra vez a la altura original del coche. Para facilitar para facilitar el acceso. Y veremos muchas soluciones y muchas cosas que nos parecen increíbles para la época. Aquí no se ve, pero aquí va una pasarela muy bonita de cuero y aquí lleva en el interior una hendidura donde ahí va un pilotito y cuando tú abres la puerta aquí lleva un conmutador ya de luz de bronce que cuando tú abres la puerta ya dispara un botoncito y ya te enciende la luz de subir a la pasarela. Eso en un coche de más de 100 años. Sí. Y se piensan a los fabricantes que han inventado algo. Sí, y es todo de madera y aluminio. Estos paneles son de aluminio y todo lo de demás es madera. Aquí vemos muchas veces donde teníamos la tapicería, tal. Hemos guardado todos los trocitos de carrocería, medimos por dónde van los filetitos, los hemos hecho todos por el mismo sitio. No tenemos unas buenas instalaciones para el pintado y tal, pero dada la dificultad que tenemos de llevarle a un pintor y que pierda el tiempo que haga falta y tal, pues al final a mí me ha gustado siempre mucho la pintura y si no muy buenos medios, pues nos lo hemos pintado en nuestra casa y fieles al color, fieles a la moldurita y fieles a todo lo que tenía. Te diré que hemos guardado todos tornillitos, todos clavos originales, por los que los clavos son artesanales, para limpiarlos y tal. Si hay alguno estropeado, lo reponemos o lo intentamos hacer nuevo como estaba, pero siendo fieles siempre a la restauración. Pues solamente me queda de darte la enhorabuena porque esto es un trabajo increíble. Pues muchas gracias. Bueno, amigos de Retro Racing, espero que hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo. Ha sido para mí un gran placer el estar aquí presentando esta colección con la familia Martínez. Ángel padre, Ángel hijo, muchas gracias. Decirnos qué os ha parecido el... Pues bueno, José Luis, las gracias son mutuas, ¿vale? Yo te diré, sabes que no me gusta hacerle la pelota a nadie, te agradezco también, me has hecho muy buenas preguntas como buen profesional que eres. Sabes que tenemos muy buena relación con vosotros, hemos sido pilotos en la pista y hay que decir, y lo quiero recalcar, que la gran suerte que tenemos, que todos los compañeros que hemos corrido en Acañiz, en la pista, cada uno ha hecho lo que ha podido y él estoy segurísimo que si me ha podido pasar, me ha pasado en el peor sitio, en el peor momento, pero cuando salimos de la pista somos grandes amigos, somos competencia en el trabajo y si yo necesito una herramienta o un favor de su casa, el primero que se lo voy a pedir es a él y sé que me lo va. Y yo agradecer a todos vosotros, siempre he pensado que, pues yo que sé, que los propietarios somos los propietarios de los coches, pero también disfrutamos de enseñárselos a segundos y terceros y disfrutamos pues enseñándonos nuestros coches y nuestros trabajos y tal, y que sé que vosotros lo valoráis también y por nuestra parte, gracias a vosotros. Bueno, pues lo dicho, gracias por abrir las puertas y hasta la próxima.